Deténgase ahora. Si siente que está al borde, que la presión es insoportable, que las fuerzas oscuras están ganando la batalla en su vida, o que simplemente no hay una salida clara a la adversidad que hoy lo ahoga, este mensaje es para usted, y no es casualidad que haya llegado hasta aquí, porque lo que le voy a revelar hoy no es una simple enseñanza, no es una técnica de autoayuda, es la llave a la fuente de poder más grande que jamás ha existido. Una fuerza capaz de revertir cualquier diagnóstico, quebrar cualquier cadena y silenciar toda voz de condenación que el enemigo ha sembrado en su mente y en su espíritu. Usted está buscando una salida, una fuerza divina que no falle. Y yo le prometo que al final de este viaje entenderá y sabrá cómo activar en su vida el poder invencible de la sangre de Cristo para no solo sobrevivir a la adversidad, sino para triunfar sobre ella de manera definitiva y gloriosa. La vida, a menudo, se siente como una tormenta interminable. Vemos las noticias, vemos las luchas personales, la enfermedad, la escasez, las traiciones, y es fácil sentirse abrumado, como si estuviéramos luchando solos contra gigantes que nos superan en tamaño y ferocidad. El mundo espiritual es real, y en ese mundo hay una guerra constante por su destino, por su paz, por su salud y por su familia. El enemigo, el adversario, tiene una estrategia bien definida: infundir miedo, robar la esperanza y convencernos de nuestra propia debilidad e insuficiencia. Él sabe que si nos creemos derrotados, ya no lucharemos. Pero, ¿y si le dijera que usted ya fue equipado con el arma más potente del universo? Un arma que fue pagada con el precio más alto y que tiene una cobertura que ninguna fuerza del infierno puede penetrar. Un arma que no solo lo defiende, sino que lo capacita para pasar a la ofensiva y reclamar lo que le fue robado. Esto es mucho más que un simbolismo religioso. Estamos hablando de una realidad espiritual que opera con leyes divinas inmutables. La sangre de Jesús no es solo un recuerdo de su sacrificio, es una sustancia espiritual activa que todavía fluye con poder, que todavía redime, que todavía sana y que todavía santifica. Piénselo por un momento. ¿Qué puede ser más poderoso que aquello que le dio el perdón al ladrón en la cruz, que abrió el velo del templo de arriba abajo, que le dio acceso directo al trono de la gracia? Nada. El problema es que muchos creyentes, aunque conocen la historia de la cruz, no están activando la aplicación práctica y el poder de la sangre en sus batallas diarias. La adversidad no espera a que usted se sienta fuerte o listo. La adversidad golpea sin previo aviso, pero la defensa y el ataque que necesitamos ya están disponibles. Necesitamos movernos de la teoría a la experiencia radical con esta fuerza. Esto comienza entendiendo no solo lo que la sangre hizo en el pasado, sino lo que está haciendo ahora mismo por usted en el presente. Es un pacto vivo. Si el enemigo lo está atacando con enfermedad, la sangre clama sanidad sobre su cuerpo. Si lo está atacando con escasez, la sangre clama provisión en su vida. Si lo está atacando con culpa y vergüenza, la sangre clama perdón y justificación delante de Dios. Es la prueba definitiva de que usted es libre. Pero para que este poder se manifieste, hay que hacer más que solo mencionarla. Hay un acto de fe, una declaración audaz y específica que debe salir de su boca para aplicarla directamente a su situación. Es como tomar un cheque de valor infinito, tiene que firmarlo y depositarlo. El enemigo huye ante la mención de la sangre de Cristo porque le recuerda su derrota final e irreversible. Es su certificado de derrota. Por eso, hoy vamos a desglosar exactamente cómo pasar de ser una víctima de las circunstancias a ser un guerrero victorioso que usa esta sangre como su escudo y su espada. Prepárese para descubrir las 3 dimensiones del poder de la sangre. El poder de la redención, el poder de la protección y el poder de la declaración.
3 fuerzas inquebrantables que lo sacarán de cualquier foso de desesperación. Este conocimiento no solo le cambiará el día, le cambiará la vida. Comencemos con la primera y fundamental dimensión, el poder que nos libera de la condenación y nos da derecho a la vida eterna. El poder de la redención. El poder de la redención no es un concepto pasivo, es la base dinámica sobre la cual se asienta toda su victoria espiritual. Piense en la redención como la transacción cósmica más grande de la historia. Usted estaba en bancarrota espiritual, endeudado con el pecado y sentenciado a una separación eterna. El enemigo tenía un acta de los decretos legalmente firmada en su contra, Colosenses 2, 14, 15, un argumento válido para atacarlo, avergonzarlo y reclamar su vida. Pero la sangre de Jesús intervino, no como una fianza, sino como el pago total y definitivo. El apóstol Pedro lo confirma de manera espectacular. No fuimos redimidos con cosas perecederas como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. 1 Pedro 1, 18, 19. Esto significa que cuando el adversario se presenta ante usted o ante Dios para acusarle, la sangre habla con más fuerza. ¿Y qué dice la sangre? Grita: pagado, libre, justificado. Mire cómo opera esto en su batalla contra la adversidad, específicamente contra la culpa y la vergüenza. Estos son los dardos más efectivos del enemigo. Si logra que usted se sienta indigno, que merezca el mal que le está pasando, usted bajará la guardia y detendrá la oración. Pero la redención por la sangre de Cristo borra no solo los pecados del pasado, sino el poder del pecado en el presente. Si usted ha fallado hoy, si cayó en una tentación, si ha dudado o se ha enojado, en lugar de esconderse y dejar que la vergüenza lo paralice, la respuesta de un guerrero que entiende la sangre es inmediata: arrepentimiento y aplicación. Usted no ruega por misericordia. Usted se acerca confiadamente al trono de la gracia, Hebreos 4:16, porque ya fue comprado y su derecho de acceso es la sangre. Declare sobre esa culpa: la sangre de Jesús me limpia ahora de todo pecado. Soy perdonado, no por mis méritos, sino por su sacrificio redentor. Esta no es una simple frase, es un acto de guerra espiritual que cancela la munición del enemigo. Ahora, esta redención no solo le da perdón, le otorga un nuevo estatus. De esclavo, usted pasa a ser hijo de Dios. Esto es crucial para la guerra espiritual. Un esclavo no tiene derechos. Un hijo tiene herencia, autoridad y un padre que pelea por él. Romanos 5:9 nos asegura que, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios a través de él. La justificación es un término legal divino. Dios declara que usted nunca pecó. No es que Él olvide su pecado, es que legalmente su justicia cubre la suya. Por lo tanto, cuando la adversidad, ya sea una enfermedad o una crisis financiera, golpea a su puerta, usted puede pararse firme no en su propia fuerza, sino en su posición de hijo redimido. La adversidad es una intrusa en la vida de un hijo. Use su estatus, mencione la sangre y declare que las promesas de bienestar y vida plena son su herencia legal. Pasemos ahora a la segunda dimensión del poder, el poder de la protección. Esto nos lleva directamente a Éxodo 12, la historia de la Pascua. Antes de que Jesús muriera en la cruz, Dios estableció un precedente de lo que haría su sangre. En Egipto, el pueblo de Israel estaba bajo amenaza de muerte. Dios instruyó a su pueblo a tomar la sangre de un cordero sin defecto y aplicarla en los dinteles y postes de sus puertas. La instrucción fue simple, pero la consecuencia fue eterna. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. La sangre no se puso para que ellos la miraran, se puso para que el ángel de la muerte la viera. En el nuevo pacto, Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. 1 Corintios 5:7. Y su sangre es la señal de protección definitiva.
El enemigo opera en el mundo espiritual buscando una grieta, una puerta abierta, un dintel sin marcar. Pero cuando usted, por fe y declaración audaz, cubre su vida, su casa, su matrimonio y sus hijos con la sangre de Jesús, usted está levantando un letrero espiritual que dice: bajo cobertura inviolable, prohibido el paso al adversario. La sangre crea un cerco de seguridad divina. La protección no es un escudo pasivo, es una barrera activa que rechaza las flechas encendidas del maligno. ¿Siente ataques nocturnos? Cubra su sueño y su cama con la sangre. ¿Siente una atmósfera pesada en su hogar? Aplique la sangre a cada habitación y declare limpieza. ¿Tiene miedo a un accidente? Cubra su camino y su vehículo con la sangre. El enemigo no respeta sus buenas intenciones ni su esfuerzo. Respeta la autoridad del precio pagado. Y ese precio fue la sangre de Cristo. Es vital entender que esta aplicación es una acción de fe. Es como cuando el sacerdote asperjaba la sangre en el Antiguo Testamento. Usted no la ve, pero opera por la fe en el poder inmutable de Dios. Permítame hacer aquí un breve pero importante recordatorio. Si este mensaje le está dando esa chispa de esperanza y esa energía que necesita para levantarse y pelear, no se quede solo con la información. Tome un segundo, presione el botón de me gusta y comparta este video con alguien que hoy esté luchando en su propia adversidad. Es hora de que más personas descubran esta fuerza divina. La protección que nos ofrece la sangre es total. Cubre el espíritu, el alma y el cuerpo. No deja áreas vulnerables. Nos lleva directamente a la tercera dimensión, el poder de la declaración, que es la forma en que usted activa esta cobertura de manera práctica en su día a día. El enemigo no respeta sus buenas intenciones ni su esfuerzo, respeta la autoridad del precio pagado. Y ese precio fue la sangre de Cristo. Nos lleva directamente a la tercera dimensión, el poder de la declaración, que es la forma en que usted activa esta cobertura de manera práctica en su día a día. El poder de la declaración es la forma en que la fe se vuelve acción. No basta con saber que la sangre tiene poder. Usted debe aplicar ese poder con su boca, pues la fe viene por el oír, y la acción de fe se manifiesta por el hablar. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y el versículo 11, se nos da la fórmula de la victoria sobre el acusador. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Observe bien la dualidad aquí. Es la sangre, el hecho consumado por Jesús, más su testimonio, su declaración de fe en ese hecho. La sangre es el fundamento, pero la declaración es el interruptor que enciende el poder en su circunstancia. Cuando la adversidad se presenta, sea una tentación feroz, un dolor físico que no cesa, o una dificultad que parece insuperable, su reacción instintiva no debe ser la queja o el pánico. Debe ser la declaración de la sangre. Por ejemplo, si el miedo lo asalta en medio de la noche, en lugar de solo orar, Dios ayúdame, usted declara con autoridad: yo invoco ahora la sangre de Jesucristo contra todo espíritu de miedo e intimidación. La sangre de Jesús me da paz y me cubre. El enemigo no tiene derecho legal a mi paz. Retrocede. Usted está tomando el poder legal de la redención, parte 1, y el poder físico de la protección, parte 2, y lo está lanzando como un dardo incandescente contra el reino de las tinieblas. Esta declaración debe ser específica, audaz y llena de convicción. No es una fórmula mágica, es la expresión de su fe en el pacto. Cuando la enfermedad toque a la puerta, no le dé cabida. Declare: por la sangre de Jesucristo, yo he sido sanado. La sangre fluye en mis venas y limpia toda célula enferma. Toda plaga o dolencia es ilegal en mi cuerpo. El templo del Espíritu Santo, que fue comprado por la sangre de Cristo. Cuando la escasez lo amenace,
No permita que la preocupación lo paralice. Declare: la sangre de Jesús es el precio de mi provisión. Ella cancela toda deuda y toda maldición generacional de pobreza. Yo soy heredero de la bendición de Abraham, comprado y redimido por la sangre. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Se da cuenta del cambio? Usted no le está pidiendo a Dios que actúe. Le está recordando al enemigo lo que ya fue hecho por la sangre. La clave del éxito en esta tercera dimensión es la continuidad y la certeza. El diablo siempre regresa para poner a prueba su declaración. Él susurra: no funcionó, sigues enfermo, sigues endeudado. Es ahí, justo en ese momento de duda, donde su fe, anclada en la sangre, debe ser más firme. Usted debe persistir en la declaración hasta que vea la manifestación. El poder de la sangre es mayor que su duda. Es absoluto. Recuerde que en el huerto del Getsemaní, Jesús sudó gotas de sangre. Lucas 22:44. Un acto que prefiguraba la intensidad de la batalla espiritual que enfrentaría. Él pagó el precio de la angustia y la soledad para que usted pudiera declarar victoria en medio de su propia soledad o adversidad. La sangre le da el derecho de exigir la paz y la victoria, pero hay una aplicación de la sangre que a menudo se olvida y que es fundamental para la guerra espiritual activa: el lavamiento de la conciencia. Una conciencia sucia, llena de culpa no confesada o resentimiento no liberado, es un punto débil por donde el enemigo entra. Hebreos 9:14 dice que la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Cuando usted usa la sangre para limpiar su conciencia, fortalece su armadura y le quita al enemigo todo argumento legal para acusarlo. La sanidad emocional, la liberación de rencores y el perdón a uno mismo se obtienen al aplicar la sangre de Jesús sobre esas heridas del alma. Es la forma más profunda de vencer la adversidad interna. Hemos recorrido la montaña narrativa. Subimos por la base de la redención, perdón y justificación. Nos cubrimos con el escudo de la protección, cobertura inviolable, y ahora activamos la espada de la declaración, vencer por la palabra del testimonio. Ahora que hemos establecido la estrategia, vamos a ver la aplicación práctica de la sangre en los tres grandes campos de batalla que el enemigo siempre ataca: su salud, sus finanzas y su mente. Esta es la parte del guión donde la teoría se convierte en una guía práctica de alto impacto que lo dejará listo para el combate. Si siente que su fe se ha renovado y que está listo para tomar el control de su situación, tómese un momento y déjenos un comentario diciendo: la sangre de Jesús tiene poder. Su testimonio inspira a miles. Y ahora, a la acción. ¿Cómo aplicar la sangre de Cristo en la guerra por su salud, sus finanzas y su mente? Hemos recorrido la montaña narrativa. Subimos por la base de la redención, perdón y justificación. Nos cubrimos con el escudo de la protección, cobertura inviolable. Y ahora activamos la espada de la declaración, vencer por la palabra del testimonio. Ahora que hemos establecido la estrategia, vamos a ver la aplicación práctica de la sangre en los tres grandes campos de batalla que el enemigo siempre ataca: su salud, sus finanzas y su mente. Esta es la parte del guión donde la teoría se convierte en una guía práctica de alto impacto que lo dejará listo para el combate. Si siente que su fe se ha renovado y que está listo para tomar el control de su situación, tómese un momento y déjenos un comentario diciendo: la sangre de Jesús tiene poder. Su testimonio inspira a miles. Y ahora a la acción. ¿Cómo aplicar la sangre de Cristo en la guerra por su salud, sus finanzas y su mente? La sangre de Cristo en la batalla por su salud, la medicina divina. La salud es quizás el campo de batalla más personal y doloroso. El diablo busca paralizarlo con la enfermedad para robar su alegría, su propósito
y su energía para servir a Dios. Pero la Biblia es clara. Por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Esta curación está directamente relacionada con el derramamiento de la sangre de Jesús. No solo una gotita, Él derramó su sangre desde Getsemaní hasta la cruz. Cada gota pagó por una porción de su sanidad. ¿Cómo aplicarla? Primero, reconozca que la enfermedad es un ataque, no el plan de Dios para usted. Cuando el dolor o la enfermedad se manifiesten, usted no debe rogarle a Dios que lo cure, sino ordenarle a la enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús y cubrir el área afectada con la sangre. Tome un momento, coloque su mano sobre el área que le duele y declare con autoridad: cubro mi cuerpo, órgano, célula, nombre la parte, con la sangre de Jesucristo. Por la virtud de esa sangre preciosa, toda dolencia, todo virus, toda célula maligna, toda debilidad es cancelada y absorbida por el poder redentor. La vida de Cristo fluye ahora en mí. La enfermedad es un intruso y la sangre de Jesús me da la autoridad para desalojarlo. Esta declaración debe ser sostenida. No se trata de orar una sola vez, sino de establecer un manto de sangre que el enemigo no puede atravesar. Si la dolencia persiste, persista usted en la declaración. Cada vez que sienta el dolor, úselo como recordatorio para declarar: soy sano por la sangre del Cordero. La sangre no solo cura, también previene. Declare la sangre sobre su sistema inmunológico, sobre sus órganos vitales, como una inmunidad divina contra las plagas y los ataques futuros. La sangre de Cristo en la batalla por sus finanzas, el rompimiento de la escasez. Las finanzas son otro punto de ataque devastador. El espíritu de pobreza es una opresión que busca limitarlo, ahogarlo y desviar su atención de Dios hacia la preocupación. Pero el precio de la redención no solo cubrió su alma, sino también su libertad de la maldición de la ley, que incluía la pobreza y la miseria. Gálatas 3:13-14. La sangre de Cristo pagó por su prosperidad integral. ¿Cómo aplicarla? Aquí, la aplicación es doble: declaración y consagración. Declaración: tome sus facturas, sus deudas o su cartera y literalmente cúbrala con su fe. Declare: la sangre de Jesús cancela toda maldición de escasez y deudas en mi vida. La sangre es el sello de mi pacto con un Dios de abundancia. Yo ordeno que la provisión se manifieste. Todo espíritu devorador es atado por la sangre de Cristo y tiene que soltar mis finanzas ahora. Usted está usando la sangre como un instrumento legal para disolver los contratos que el enemigo ha establecido en sus finanzas. Consagración: consagre su diezmo y sus ofrendas. El acto de dar es una renovación de su fe en el pacto. Cuando usted da, le está diciendo al cielo y al infierno: mi confianza no está en el dinero, sino en el pacto sellado con la sangre que me promete provisión. El rompimiento financiero viene cuando usted combina la autoridad de la sangre con la obediencia del pacto. La sangre abre la puerta de la bendición, su obediencia la mantiene abierta. La sangre de Cristo en la batalla por su mente, el yugo roto. El campo de batalla más feroz es la mente, los pensamientos de duda, la depresión, la ansiedad, la pornografía, la adicción. El enemigo sabe que si controla lo que usted piensa, controla lo que usted siente y eventualmente lo que usted hace. Pero la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar los lugares altos de su mente, donde el enemigo ha construido fortalezas. ¿Cómo aplicarla? Invoque la sangre como un agente de limpieza y libertad. Cuando un pensamiento destructivo o de condenación golpee su mente, no lo debata, no lo dialogue. Inmediatamente levántese y declare: yo tomo cautivo este pensamiento en el nombre de Jesús. Yo lavo mi mente, mis memorias, mis emociones y mi imaginación con la sangre de Jesucristo. La sangre es mi estándar,
La mente de Cristo es mi porción. Todo yugo de adicción, de temor o de depresión es roto ahora mismo por el poder de la sangre que me redimió y me hizo libre. Esta aplicación es la que nos lleva a la verdadera libertad. El diablo no puede acusarlo si su conciencia ha sido lavada por la sangre y si su mente está cubierta por ella. La sangre no solo perdona, sino que también rompe el poder de la costumbre y la atadura. Es la fuerza que le da el poder para decir no al pecado y sí a la vida de Dios. Esta intensa y práctica aplicación de la sangre es el inicio de su vida como guerrero victorioso, pero la adversidad, a veces, tiene raíces profundas, maldiciones y ataduras generacionales. Necesitamos saber cómo aplicar la sangre para cortar esos lazos invisibles que nos atan al pasado. Esto es lo que veremos en nuestra parte final, una revelación que sella su victoria de una vez por todas. La sangre de Cristo, rompiendo ataduras generacionales, la liberación total. Hemos hablado de batallas personales, pero hay adversidades que parecen repetirse, patrones destructivos que saltan de una generación a otra, enfermedades crónicas en la familia, divorcios sucesivos, quiebras financieras recurrentes o un temperamento explosivo que nadie logra controlar. Esto no es casualidad, son las cadenas de las maldiciones generacionales o de los pactos ancestrales con la oscuridad. El diablo usa estos derechos legales pasados para seguir atormentando a la descendencia. Aquí es donde el poder redentor de la sangre de Cristo se manifiesta en su máxima expresión. La Biblia es inequívoca. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13-14. La sangre fue derramada para cortar toda conexión con el pasado de pecado y atadura de sus ancestros. Usted no tiene que pagar por los errores de sus abuelos. ¿Cómo aplicar la sangre para la liberación generacional? Usted debe hacer una declaración de separación legal y espiritual por medio de la sangre. No es un susurro temeroso, es un grito de guerra en el espíritu. Colóquese de pie y con la autoridad que le da a ser un hijo redimido, declare con convicción: en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre derramada, yo, diga su nombre completo, me separo y me desvinculo hoy de toda maldición, pacto, atadura, enfermedad o patrón de destrucción que haya venido sobre mi vida por mi línea ancestral, paterna y materna. La sangre de Jesucristo, la sangre del nuevo pacto, corta ahora toda conexión con el pasado que no glorifica a Dios. El precio fue pagado. Yo soy una nueva creación en Cristo Jesús. Declaro que la sangre es el muro de fuego entre mi pasado y mi futuro, y que de aquí en adelante mi linaje será bendecido por la sangre del Cordero. Esta declaración no es un ritual vacío, es el ejercicio de su derecho de propiedad divina. El enemigo no puede reclamar lo que ya fue comprado con el precio más alto. Al hacer esta declaración, usted se convierte en el punto de quiebre de su familia, el ancla de liberación. La sangre no solo lo libera a usted, sino que sella a las futuras generaciones en la bendición. Usted está reescribiendo la historia de su familia con la sangre. El cuidado de su conciencia, el filtro de la sangre. Ahora, abordemos un área crítica de la guerra espiritual, la conciencia. Una conciencia sucia, llena de culpa no confesada o resentimiento no liberado, es una grieta fatal en su armadura. Es la puerta abierta por donde el enemigo entra para desautorizar su declaración. Hebreos 9:14 lo dice con absoluta claridad. La sangre de Cristo purifica nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Cuando usted usa la sangre para limpiar su conciencia, fortalece su armadura y le quita al enemigo todo argumento legal para acusarlo. La sanidad emocional, la liberación de rencores y el perdón a uno mismo se obtienen al aplicar la sangre de Jesús sobre esas heridas del alma.
Es la forma más profunda de vencer la adversidad interna. ¿Cómo se hace esto? En el momento en que un recuerdo doloroso o una culpa lo asalte, usted no se justifica ni se condena. Usted simplemente aplica el filtro de la sangre. Declare: yo me perdono por mencione la falta o el dolor y cubro este recuerdo con la sangre de Jesucristo. La sangre me limpia, me sana y anula el poder de esta culpa. Mi conciencia es ahora lavada y sellada con el precio perfecto. La fuerza divina no solo sana el cuerpo, sino que restaura la paz mental que la adversidad y el pecado intentaron robar. Hemos subido a un nivel de autoridad donde la sangre es la llave para la libertad total, liberando el pasado y purificando el presente. Pero el enemigo, astuto, contraataca con la duda y la inconstancia. Necesitamos una estrategia para mantener el flujo de esta fuerza divina a largo plazo, a través de la consagración diaria y el sacerdocio. Esta es la parte 6 que activará su vida de forma continua. La consagración diaria, el manto de la sangre inexpugnable. La adversidad es persistente. El enemigo no se rinde después de un solo ataque. Él aplica la estrategia del desgaste. La duda, el desánimo, la fatiga espiritual y el agotamiento son sus armas favoritas. Muchos guerreros pierden su batalla no por un golpe frontal, sino por dejar que su manto de protección se debilite por la falta de mantenimiento. La sangre de Cristo es invencible, pero su aplicación por fe debe ser constante, haciendo de ella una forma de vida, no solo una herramienta de emergencia. Aquí es donde su consagración diaria se convierte en su mayor defensa. 1. El ritual de la mañana, sellar el día. Al despertar, antes de interactuar con el mundo, usted debe sellar su día con la sangre. Es un acto de fe que establece límites espirituales. Declare con voz audible y convicción: yo cubro este día, mi mente, mis emociones y cada paso que dé con la sangre de Jesucristo. La sangre me separa de toda influencia negativa, de toda noticia de mal y de todo encuentro que no provenga de Dios. Yo ordeno que la protección del Cordero me rodee como un escudo de fuego. La adversidad no tiene derecho a tocarme hoy, porque soy comprado por su sangre. Este ejercicio, simple pero poderoso, le da una ventaja inmejorable sobre el enemigo desde el segundo 1 del día. 2. La sangre en la intimidad, adoración y gratitud. La fuerza más grande de la sangre se libera a través de la adoración y la gratitud. Cuando el diablo escucha la queja o el miedo, gana terreno. Cuando escucha la gratitud por el precio pagado, huye. La sangre es el lenguaje más alto de la adoración, porque le recuerda a Dios su pacto y su fidelidad. Tome tiempo para agradecer a Jesús por su sangre. No solo pida, agradezca. Diga: gracias, Jesús, porque tu sangre me hizo acepto ante el Padre. Gracias porque por tu sangre mi sanidad es un hecho. Gracias porque por tu sangre mi provisión es segura. Este acto de agradecimiento mantiene el flujo de la fuerza divina en su vida, transformando la atmósfera de su corazón de un campo de batalla a un lugar de paz. 3. El ejercicio de la tarde, lavamiento y descanso. Antes de dormir, aplique la sangre para limpiar las contaminaciones del día. En la guerra espiritual, usted puede haber recogido influencias o residuos emocionales de conversaciones, pantallas o ambientes tóxicos. La sangre debe ser su filtro final. Declare sobre su sueño y su mente: lavo mi mente, mis ojos y mi espíritu de todo lo que vi, oí o experimenté hoy que no honra a Dios. Cubro mi sueño y mi descanso con la sangre de Jesucristo. Ordeno que todo sueño, pesadilla o ataque nocturno sea cancelado. Duermo en la paz y la seguridad del manto de la sangre. El descanso es vital para el guerrero, y la sangre asegura que su descanso sea de recarga y fortaleza, no de ataque. El sello de la nueva autoridad.
reyes y sacerdotes. Esta consagración diaria nos lleva directamente al ejercicio de la autoridad que la sangre le otorgó. Usted no solo fue perdonado, fue investido. Apocalipsis 5:9-10 declara que hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios por su sangre. El poder para superar la adversidad está intrínsecamente ligado al ejercicio de esta identidad. El rey tiene dominio y el sacerdote tiene acceso y potestad para aplicar el pacto. El sello de la nueva autoridad, ministrando la sangre sacerdotalmente. La adversidad es un problema colectivo. Rara vez la batalla afecta a una sola persona. Se extiende a su familia, a su trabajo y a su esfera de influencia. El enemigo quiere aislarlo, pero la sangre de Cristo no le dio una autoridad limitada. Le dio una autoridad de pacto que usted puede extender y aplicar para la liberación de otros. Esto es lo que significa ser un sacerdote bajo el nuevo pacto. 1. Intercesión sacerdotal. Parándose en la brecha. Cuando interceda por un ser querido que está luchando contra la enfermedad, una adicción o una crisis, su oración no debe ser solo una petición. Debe ser una declaración legal que invoca la sangre sobre su situación. Declare: yo me paro en la brecha por nombre de la persona y cubro su vida con la sangre de Jesucristo. La sangre sella toda puerta abierta que el enemigo estaba usando y establece una cerca de protección divina. Declaro que el poder redentor de la sangre se manifiesta ahora para sanidad, liberación, restauración. Está utilizando la sangre como el instrumento legal que le permite intervenir en la vida de otro. Recuerde, la sangre de Jesús es más poderosa que el pecado o el problema de cualquier persona. 2. Ministración sobre el ambiente, reclamando territorio. Hay lugares que parecen estar marcados por la maldad, el vicio, la contienda o la desesperanza. Su barrio, su ciudad, incluso una habitación en particular. La sangre, al ser el precio pagado por toda la creación, tiene autoridad sobre todo territorio. Usted tiene el derecho de purificar y consagrar esos espacios. Al caminar o al estar en un ambiente pesado, declare: yo aplico la sangre de Jesús sobre este ambiente. Toda presencia opresiva, todo espíritu territorial de contienda o de iniquidad, queda atado y desalojado de este lugar. Este territorio es reclamado para el reino de Dios por el precio de la sangre preciosa. La atmósfera cambia ahora. La sangre de Jesús es la bandera que se levanta sobre este lugar. Al hacer esto, usted se convierte en un agente de cambio radical que hace que el cielo invada la tierra. El desgaste espiritual. La sangre como recarga constante. Como ya hemos advertido, la adversidad ataca por desgaste. La duda y el desánimo son las herramientas que el enemigo utiliza cuando no puede penetrar su armadura. Para contrarrestar esta fatiga, la sangre de Cristo debe ser su fuente de recarga espiritual. El apóstol Pablo habló de llevar en el cuerpo siempre por todas partes el morir de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, según Corintios 4:10. Esto significa que al recordar y aplicar la sangre, usted no solo recuerda la muerte, sino que activa la vida y el poder de resurrección que está en esa sangre. Cuando se sienta agotado o mentalmente exhausto, no se retire, recargue, declare: yo soy sustentado por la vida que está en la sangre de Jesucristo. Declaro que toda fatiga, todo peso de ansiedad es disuelto y absorbido por su sacrificio. La fuerza del Espíritu de vida fluye ahora en mí por la sangre del Cordero. Este es el antídoto divino contra el agotamiento. El próximo nivel, la sangre en el tribunal celestial. Hemos activado la autoridad del sacerdote en la tierra, pero la adversidad opera también en la esfera legal de los cielos. El enemigo, el acusador de nuestros hermanos, busca obtener derechos legales para atacarle.
presentando sus fallas y pecados ante un tribunal espiritual. Necesitamos una estrategia para la guerra en los cielos. Cómo usar la sangre de Cristo como su abogado defensor y su fiscal acusador contra el diablo mismo. Un tema fascinante que nos mantendrá en vilo. La parte 8 será la clave para entender el juicio celestial, donde la sangre de Cristo sella su victoria legal de una vez por todas. La sangre de Cristo en el tribunal celestial, su victoria legal garantizada. La adversidad más grande que enfrentamos opera en la esfera legal de los cielos. El diablo no ataca al azar, él busca una base legal para operar. La Biblia lo llama el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10. Él se presenta ante un tribunal espiritual, presentando su lista de pecados, errores, fallas y las consecuencias de sus maldiciones generacionales, buscando obtener un derecho legal para que Dios retire su mano de protección sobre usted. Aquí es donde la sangre de Cristo se convierte en su arma más poderosa, porque actúa como su abogado defensor supremo y a la vez como el documento que sella la condena del enemigo. 1. La sangre como abogado defensor. Cuando el enemigo presenta su caso de culpable por su pasado o su presente, la sangre habla en su favor con un poder irrefutable. Hebreos 12:24 nos recuerda que hemos acudido a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejores cosas que la de Abel. La sangre de Abel clamaba justicia y venganza por un crimen. La sangre de Jesús clama misericordia, perdón y un pago total por todos los crímenes. Usted, como guerrero, debe aprender a responder al acusador con la autoridad del precio pagado. Cuando sienta la acusación de culpa, la vergüenza o la indignidad que alimenta su adversidad, declare en el Espíritu: la sangre de Jesucristo es mi defensa y mi único argumento. Mi deuda fue pagada en su totalidad. El veredicto en este tribunal celestial es: no culpable por la sangre de Jesús. El acta de los decretos que me era contraria fue cancelada y clavada en la cruz. El enemigo ya no tiene derechos legales sobre mí. Usted está silenciando al acusador con la verdad legal y eterna de la sangre. 2. La sangre como documento de derrota. Cada vez que usted invoca la sangre, está presentando al tribunal celestial la evidencia del sacrificio de Cristo, que no solo lo limpió a usted, sino que despojó a los principados y a las potestades. Colosenses 2:15. Usted está usando la sangre como la evidencia irrefutable de que el diablo no tiene más autoridad para tocar su vida, su salud o sus finanzas. Apocalipsis 12:11 es su fórmula de ataque, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre es el fundamento legal de su victoria, y su testimonio, su declaración, es el ejercicio de ese derecho. La sangre y la profecía, restaurando la visión cautiva. Otro ataque sutil de la adversidad, y un punto donde el enemigo gana terreno en el área mental, es robándole la esperanza y la visión profética de su futuro. La crisis, la enfermedad o la escasez tienen como objetivo que usted solo vea el problema y no la promesa de Dios. El diablo quiere que su futuro parezca tan malo como su pasado. La sangre, al darnos acceso a la presencia pura de Dios, también restaura nuestra capacidad de ver proféticamente la victoria. El lavamiento que la sangre hace es total. No solo borra el pasado, limpia los ojos de su espíritu para que pueda ver el propósito y el diseño original de Dios para su vida. Cuando la duda sobre su futuro lo asalte, declaré: por la sangre de Jesús, mi visión es restaurada. La sangre ha roto todo velo de incredulidad y miedo en mi mente. Veo mi futuro libre de deudas, sano, prosperado y lleno del propósito de Dios.
La sangre cancela toda imagen de derrota, de limitación o de maldición que el enemigo intentó sembrar en mi mente. Esta es la destrucción de la manipulación mental del enemigo a través de la fuerza divina de la sangre. Hemos cubierto la defensa en la tierra y la victoria en los cielos. La sangre es, en esencia, la fuerza divina que hace que la voluntad de Dios prevalezca. Pero hay un último punto, que es la consolidación de su poder, el ejercicio de la fe audaz que no pide, sino que toma su sanidad y su bendición. En la parte 9, le enseñaré cómo pasar de la fe pasiva a la fe de alto impacto, que se apropia de lo que la sangre pagó, el punto de inflexión para su vida. Activando la fe de alto impacto. Tomando lo que la sangre pagó hasta ahora, hemos establecido que la sangre de Cristo es el fundamento de su victoria y su autoridad legal. Sin embargo, muchos creyentes, aunque conocen el poder de la sangre, se quedan en una fe pasiva. Piden, suplican o esperan que Dios actúe. El guerrero que supera la adversidad vive en una fe de alto impacto que no pide, sino que toma y se apropia de lo que ya fue pagado. La diferencia es abismal. Cuando la adversidad golpea, usted no debe rogarle a Dios que le envíe sanidad o provisión. Usted debe reclamar con autoridad su herencia comprada por la sangre. ¿Cómo pasar de la fe pasiva a la fe de alto impacto? Transforme la petición en declaración de hecho. En lugar de decir, Dios, por favor, sánanos, declare, por la sangre de Jesús, yo ya he sido sanado. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo no pido la sanidad. Yo la tomo y la recibo en mi cuerpo ahora mismo en virtud de la sangre. El precio fue pagado y yo me apropio de ese pago. Esto es operar en la dimensión de consumado es. La adversidad debe ceder ante un hecho consumado en el espíritu. El lenguaje de la exigencia redimida. En la guerra espiritual, el diablo solo entiende el lenguaje de la autoridad y la exigencia. Su fe de alto impacto se manifiesta cuando usted exige la retirada del enemigo basado en el poder de la sangre. Si un espíritu de miedo o de adicción lo ataca, no dialogue, ordene. En el nombre de Jesús, espíritu de mencione el problema, te ordeno que sueltes mi mente, cuerpo, familia. No tienes derecho legal. Eres ilegal. La sangre de Cristo ha pagado por mi libertad. Yo te exijo que te vayas y te sueltes ahora. La sangre le da la autoridad para ser intolerante con la presencia del mal en su vida. Actos simbólicos de apropiación. La fe de alto impacto a menudo se expresa en actos simbólicos que sellan la verdad en el mundo físico. Cuando el leproso le pidió a Jesús que lo limpiara, Jesús lo tocó. Cuando usted está en una adversidad, puede realizar un acto de fe. Tome un vaso de agua y úselo como un punto de contacto. Consagro esta agua con mi fe y la sangre de Jesús. La bebo como un recordatorio de que mi interior está limpio y mi cuerpo está lleno de vida por el poder redentor. No es el agua lo que tiene el poder, sino su fe, que se conecta al poder de la sangre a través de la acción. Este acto sella su declaración y le da una certeza tangible. La sangre y la protección profética, rompiendo votos y pactos de muerte. La adversidad más oscura a veces se manifiesta en pensamientos suicidas, votos de muerte o pactos de autolesión hechos en el pasado. Estos son acuerdos verbales hechos con el reino de las tinieblas que el enemigo usa como derecho legal. La fuerza divina de la sangre es el único poder capaz de anular y romper estos acuerdos. Si alguna vez hizo un voto, un pacto, o si la muerte ha sido profetizada sobre su vida, médica o espiritual, usted debe usar la sangre para reescribir ese decreto. Declare con fuerza: yo anulo y cancelo todo voto de muerte, de desesperación o de pacto con la oscuridad que haya hecho yo o mi linaje. La sangre de Jesucristo, el precio de mi vida, rompe todo acuerdo y toda palabra de maldición sobre mi futuro. Yo declaro que la vida, la plenitud y la paz son mi herencia por la sangre de Jesús.
Mi futuro está cubierto por el pacto de vida. Este es un nivel avanzado de liberación que usa la sangre para reordenar el destino que el enemigo intentó robarle. Hemos ascendido a la cima de la montaña. Hemos usado la sangre como el cimiento, el escudo, la espada, el abogado y ahora como el documento de propiedad de su victoria. Sin embargo, para un guión de esta magnitud, necesitamos un bloque final de aplicación de vida y sabiduría antes del gran cierre. En la parte 10, le revelaré cómo la sangre lo equipa para manejar la prosperidad y la prueba sin caer en la trampa del orgullo o la derrota. Un equilibrio crucial para el guerrero victorioso. La sabiduría de la sangre. Equilibrio en la prosperidad y la prueba. El guerrero victorioso no solo sabe cómo pelear, también sabe cómo mantenerse firme después de la victoria y cómo permanecer humilde en medio de la bendición. La adversidad no siempre es una derrota. A veces, la prosperidad puede convertirse en una trampa si no se maneja con sabiduría. La fuerza divina de la sangre de Cristo nos enseña un equilibrio crucial. 1. La sangre contra el orgullo en la prosperidad. Cuando la sangre de Jesús trae rompimiento a sus finanzas o sanidad a su cuerpo, es fácil caer en el orgullo. Yo lo logré. Mi fe es más fuerte. Esto abre una puerta sutil a la adversidad. La sangre, sin embargo, es un recordatorio constante de que todo lo que tiene es inmerecido. Fue comprado con un precio que usted nunca podría pagar. La humildad es su mayor protección. Aplicación. Cuando reciba una bendición, en lugar de atribuírsela a sí mismo, declare: Gracias, Jesús. Esta provisión, sanidad, es un testimonio de tu sangre. No es por mis obras, sino por el pacto sellado con tu sangre. La sangre canaliza la gloria a Dios, cerrando la puerta del orgullo y manteniendo a raya al enemigo que ataca al soberbio. Santiago 4:6, 2. La sangre contra el desánimo en la prueba continuada. A veces, la adversidad es una prueba que se alarga, un desierto que parece no terminar. En estos momentos, el desánimo es su mayor enemigo. La sangre de Cristo actúa como su ancla de esperanza inmutable. El diablo quiere que usted piense que el sacrificio de Jesús fue insuficiente para su problema prolongado. Aplicación. Use la sangre para reavivar su esperanza. Cuando la prueba sea larga, declare: La sangre de Jesús es la prueba de la fidelidad de Dios. Él no cambia. El pacto es eterno. Si Él pagó por mi vida eterna, Él ya pagó por esta situación temporal. Me sostengo en la sangre que me garantiza el final victorioso. La sangre le da la perspectiva eterna que disuelve el peso de las circunstancias temporales. El desafío final, de la recepción a la transmisión. Hemos recorrido el camino de la recepción de la sangre, redención, protección, liberación, y el camino de la aplicación, declaración, sacerdocio, tribunal celestial. El desafío final del guerrero victorioso es pasar de ser un receptor a ser un transmisor de esta fuerza divina. La sangre de Cristo es poder en movimiento. Un creyente que invoca la sangre con convicción se convierte en un punto de liberación en su entorno. Cuando usted transmite la sangre, usted está extendiendo el pacto a aquellos que aún no lo conocen. Su testimonio, contado con la autoridad de la sangre, se convierte en la herramienta más efectiva de evangelismo. Usted es el conducto. Para completar el tiempo que busca, el guión necesita profundizar en las consecuencias de no aplicar la sangre, el terrible costo de la negligencia espiritual y sellar la identidad del guerrero. Esta será la parte 11, un bloque de tensión dramática que incrementará la necesidad del cierre, el peligro de la negligencia, el costo de ignorar la sangre. Hemos pasado tanto tiempo hablando del poder de la sangre de Cristo que es fácil olvidar el costo aterrador de ignorar o no aplicar esta fuerza divina. La adversidad se aprovecha de la negligencia, la indiferencia y, sobre todo,
de la ignorancia del pacto. Si la sangre es el pago total, la negligencia es el acto de rechazar el recibo y volver a la esclavitud. Hebreos 10:29 plantea una advertencia escalofriante sobre aquellos que tuvieren por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados. Esto no significa que usted pierda su salvación, sino que usted desvaloriza el precio pagado y al hacerlo, pierde el derecho a la protección y autoridad que ese precio le otorgó. ¿Cuál es el costo real de la negligencia espiritual? La renuncia al derecho legal. Si usted no aplica la sangre, el enemigo mantiene su derecho legal de acusación en el tribunal celestial. Parte 8. Él puede seguir trayendo la culpa, el miedo, las ataduras generacionales y la enfermedad a su vida, porque usted, por negligencia, no ha levantado el estandarte de la sangre que sella el contrato de libertad. Vive como un esclavo, aunque fue comprado como un hijo, la puerta abierta al desgaste. Al no consagrar su día y su mente con la sangre, parte 6, usted está dejando la puerta abierta al desgaste espiritual. Las pequeñas pruebas se convierten en grandes crisis, la duda se convierte en desesperación, y la adversidad, que debería rebotar en su armadura, penetra y lo paraliza. El creyente negligente vive en un ciclo constante de derrota y arrepentimiento, vivir bajo el yugo de la condenación. El diablo es experto en usar la adversidad para susurrar: no eres lo suficientemente bueno, Dios no te escucha, no mereces la sanidad. Si usted no tiene el hábito de lavar su conciencia con la sangre, parte 5, usted aceptará esa condenación. La adversidad, entonces, no solo lo ataca, sino que lo consume emocionalmente y espiritualmente. El mensaje es urgente: no malgaste el poder de la sangre. Tome conciencia de que la fuerza divina es un don que requiere activación diaria, audacia y absoluta convicción. La sangre de Cristo le da una ventaja incalculable en la guerra. No se conforme con menos de la victoria total que Cristo pagó por usted. La identidad sellada, el guerrero inmutable. Al final de este profundo viaje, su identidad debe ser inquebrantable. Usted ya no es una víctima de las circunstancias. Usted es un guerrero redimido, un sacerdote inviolable y un heredero legal, sellado por la sangre. La adversidad solo tiene el poder que usted le permite tener. La sangre le da el poder para decir: basta, no deje este video con solo el conocimiento. Levántese con la autoridad de la sangre y comience a caminar en la victoria total. La parte 12 es el momento de sellar este pacto, resumir las claves de la victoria y enviarlo a su campo de batalla con el grito de guerra final. Prepárese para el cierre que consolidará todo lo aprendido y le dará el mapa de acción para su vida. Guerrero de Cristo, usted ha llegado al final de este entrenamiento de alto impacto con una verdad innegable. La fuerza divina para superar toda adversidad está en la sangre de Jesucristo y ya es suya. Usted ha sido equipado con un arsenal completo. Ahora, para sellar su victoria y garantizar que esta verdad se convierta en una experiencia de vida, vamos a hacer un resumen de alto impacto y una declaración final de guerra. El código de victoria, 5 pilares irrefutables. Redención, su estatus legal. Recuerde, la sangre canceló su deuda y lo hizo justificado y heredero. El diablo no puede acusarlo si usted invoca la sangre. Protección, su manto inviolable. La sangre es su cerco de seguridad divina. Aplíquela diariamente a su cuerpo, hogar y familia. El enemigo tiene que ver la sangre y pasar de largo. Declaración, su espada de autoridad. La victoria se obtiene por la sangre y la palabra de su testimonio. No pida, declare, ordene y exija su libertad y su sanidad, porque el precio ya fue pagado. Sacerdocio, su ofensiva sostenida. Ministre la sangre sobre su ambiente y en intercesión. Usted es un punto de quiebre generacional llamado a liberar territorio y a otros.
Tribunal celestial, su defensa final. Silencia al acusador. La sangre es su abogado defensor que siempre gana el caso. No hay argumento que valga contra el precio perfecto de Cristo. Esta es la verdad. Usted no está luchando por la victoria. Usted está luchando desde la victoria que la sangre ya le aseguró en el Calvario. Viva cada día con esa certeza. No permita que la adversidad lo defina. Defina usted la adversidad con la sangre. La declaración de cierre y el grito de guerra. Hemos dedicado más de 1 hora de su tiempo a esta enseñanza porque la guerra espiritual es real y su libertad es el premio. No se vaya de aquí como un simple espectador, váyase como un guerrero activado. Mi llamado a la acción final tiene 3 niveles de compromiso. 1. El sello del guerrero, comentario y like. Es hora de que el infierno sepa lo que usted acaba de aprender. Deje un comentario ahora mismo con su grito de guerra. Soy victorioso por la sangre del Cordero. Mi adversidad es cancelada. Y presione el botón de me gusta, como un acto de fe que sella este compromiso con su victoria. 2. La extensión del reino. Suscribirse y compartir. El propósito de la sangre es que la vida se manifieste. Suscríbase y active la campana para seguir siendo equipado con la artillería pesada del reino. Y si conoce a alguien que está siendo ahogado por una adversidad que parece invencible, comparta este video ahora mismo. Usted es el sacerdote llamado a extender esta liberación. 3. El nuevo enfoque. Preparación para el próximo nivel. No se confíe. El enemigo contraataca. Si la sangre de Cristo rompe ataduras y le da esta fuerza divina, ¿qué hay de los ataques específicos? En nuestro próximo video, le revelaremos la estrategia de las 7 flechas encendidas del enemigo. Las estrategias específicas del diablo para desviar su propósito. Y cómo usar la oración de guerra de alto impacto para desmantelarlas una por una. Prepárese para el próximo nivel de guerra espiritual y para no ser sorprendido. Usted ha sido comprado, sellado y liberado. Camine en esa verdad. Nos vemos en el próximo video, guerrero.